Existe un protocolo secreto dentro del Vaticano conocido como Código Rojo de Exorcismo. Este protocolo solo se activa en casos extremos, cuando un exorcismo se sale completamente de control. Cuando la violencia física alcanza niveles que ponen en peligro la vida de los presentes. Cuando las manifestaciones demoníacas son tan intensas que los exorcistas veteranos, hombres que han enfrentado cientos de casos, quedan traumatizados. En los últimos 100 años, el Vaticano ha documentado más de 500.000 exorcismos oficiales en todo el mundo. De esos, aproximadamente 50 fueron clasificados bajo el Código Rojo. Y de esos 50, solo 5 fueron tan violentos, tan perturbadores, tan imposibles de explicar por la ciencia, que la Santa Sede ordenó que sus detalles completos nunca fueran revelados públicamente. Los archivos fueron sellados. Los testimonios fueron censurados. Los sacerdotes involucrados firmaron votos de silencio bajo pena de excomunión. Pero los documentos filtrados existen, los testimonios fueron grabados en secreto, y las evidencias físicas, las cicatrices, las fotografías, los objetos destruidos, cuentan una historia que la Iglesia prefiere mantener en las sombras. Si este video te está dando escalofríos, es porque tu instinto reconoce que estás a punto de descubrir verdades que la mayoría nunca conocerá. Dale like ahora mismo, suscríbete a Archivos Prohibidos del Vaticano y activa la campanita. Lo que viene no es ficción cinematográfica, son casos reales, documentados, con nombres, fechas y consecuencias que cambiaron para siempre a quienes los presenciaron. Bienvenidos a Archivos Prohibidos del Vaticano. Durante décadas, Hollywood nos ha mostrado exorcismos en películas como El Exorcista, El exorcismo de Emily Rose y decenas más. Estas películas nos han dado una imagen dramática, pero controlada, de lo que es un exorcismo. Pero la realidad, según los exorcistas que han estado en la primera línea de esta batalla espiritual, es infinitamente más aterradora. Los casos que vamos a revelar hoy no son adaptaciones cinematográficas, son los 5 exorcismos más violentos documentados por la Iglesia Católica, casos donde sacerdotes fueron hospitalizados, donde testigos sufrieron colapsos mentales permanentes, donde la evidencia física era tan innegable que incluso escépticos y científicos quedaron sin explicaciones racionales. El padre Gabriele Amort, quien fue el exorcista principal del Vaticano durante casi 30 años, dijo en una de sus últimas entrevistas antes de morir en 2016 algo que helará tu sangre. Dijo que de todos los exorcismos que realizó, más de 60.000 según sus registros, solo 5 lo hicieron dudar de su propia cordura. Solo 5 lo hicieron preguntarse si sobreviviría. Y cuando le preguntaron por qué el Vaticano no hablaba públicamente de esos casos, respondió con una frase simple pero devastadora. Porque si la gente supiera lo que realmente sucede en un exorcismo de Código Rojo, muchos perderían la fe. No en Dios, sino en la capacidad de Dios para protegernos de lo que acecha en la oscuridad. Antes de revelar los 5 casos, debemos entender qué hace que un exorcismo sea clasificado como violento según los estándares del Vaticano. Porque la Iglesia Católica tiene criterios muy específicos y no cualquier exorcismo difícil recibe esta clasificación. Según el ritual romano actualizado en 1999, un exorcismo entra en la categoría de extremadamente violento cuando cumple al menos 3 de los siguientes criterios. Primero, la persona poseída manifiesta fuerza física que excede completamente las capacidades humanas normales. No estamos hablando de alguien que se resiste con fuerza. Estamos hablando de casos donde una mujer de 50 kilos lanza a 4 hombres adultos contra la pared, donde un adolescente rompe cadenas de acero con las manos desnudas,
donde la persona poseída levita varios metros del suelo durante minutos, desafiando toda ley de la física. Segundo criterio, manifestaciones de conocimiento imposible. La persona poseída revela información que no tiene forma de saber, idiomas que nunca estudió, dialectos muertos hace siglos, secretos íntimos de las personas presentes que nadie más conoce, eventos históricos con detalles que solo están en archivos clasificados. Este conocimiento no viene de la mente de la persona, sino de la entidad que la está poseyendo. Tercer criterio, fenómenos paranormales verificables. Objetos que se mueven solos, temperaturas que caen 30 grados en segundos, voces múltiples saliendo de una sola persona simultáneamente, manifestaciones físicas como estigmas invertidos, marcas que aparecen en la piel formando símbolos demoníacos, olores insoportables a azufre o carne podrida sin fuente identificable, luces que se apagan y encienden siguiendo patrones inteligentes. Cuarto criterio, violencia extrema contra personas y objetos sagrados. La persona poseída intenta atacar físicamente a los exorcistas con intención de matar. Destruye crucifijos, Biblias, rosarios con una furia inhumana. Escupe, muerde, araña y lo más perturbador, habla con múltiples voces al mismo tiempo, blasfemando en varios idiomas, revelando el nombre de los demonios que están presentes. Quinto y último criterio, el más aterrador de todos, resistencia prolongada al ritual. La mayoría de los exorcismos, incluso los difíciles, se resuelven en días o semanas, pero los casos de código rojo duran meses, a veces años. El demonio se resiste con una tenacidad que agota física, mental y espiritualmente a todos los involucrados. Varios exorcistas deben turnarse porque ninguno puede soportar más de unas pocas sesiones seguidas. Y durante todo ese tiempo, la persona poseída sufre un tormento indescriptible. Cuando un caso cumple 3 o más de estos criterios y además hay evidencia documentada verificable, el obispo local debe reportarlo directamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. Un equipo especial revisa el caso. Si se confirma que cumple todos los protocolos, se clasifica como código rojo y se asignan recursos extraordinarios. Los mejores exorcistas disponibles, equipos médicos en stand-by, documentación exhaustiva y, lo más importante, máximo secreto. ¿Por qué tanto secreto? La respuesta oficial del Vaticano es proteger la privacidad de las víctimas y evitar sensacionalismo. Pero exorcistas retirados que han hablado extraoficialmente dan otra razón. Dicen que si el público general supiera los detalles reales de estos casos, el pánico sería masivo. Las personas comenzarían a ver posesiones demoníacas en cualquier comportamiento extraño. Los hospitales psiquiátricos se llenarían de gente exigiendo exorcismos para ellos o sus familiares. Y lo más peligroso, los ocultistas y satanistas buscarían replicar las condiciones que llevaron a esas posesiones extremas. Ahora que entendemos qué califica un exorcismo como violento, podemos adentrarnos en los 5 casos. Y debo advertirte, lo que vas a escuchar no es apto para personas sensibles. Estos no son cuentos de terror para asustar. Son testimonios reales de sacerdotes, médicos, psicólogos y testigos que estuvieron presentes. Personas que vieron cosas que la ciencia no puede explicar. Personas cuyas vidas nunca volvieron a ser las mismas. El primer caso ocurrió en Erling, Iowa, Estados Unidos, en 1928. Es conocido en los círculos de exorcistas como el caso de Anna Eklund, aunque ese no era su nombre real. La iglesia le dio un seudónimo para proteger su identidad,
pero los detalles del exorcismo fueron tan extremos que terminaron siendo documentados en un libro publicado en 1935 por el padre Carl Vogel, uno de los testigos presentes. Ana era una mujer de 46 años, católica devota, que había estado manifestando signos de posesión demoníaca desde la adolescencia. Pero en 1928 su condición empeoró drásticamente. Ya no podía entrar a una iglesia sin sufrir convulsiones violentas. No podía tocar objetos bendecidos. El agua bendita en su piel le causaba quemaduras visibles. Y lo más perturbador, cuando intentaba rezar, su voz cambiaba completamente y comenzaba a blasfemar en idiomas que nunca había estudiado. Su párroco local, sabiendo que esto estaba más allá de sus capacidades, contactó al padre Theophilus Riesinger, un sacerdote capuchino alemán que tenía experiencia en exorcismos. El padre Riesinger aceptó el caso, pero sabía que necesitaría ayuda. Llevó a Ana al convento de las Hermanas Franciscanas en Erling, donde el exorcismo podría realizarse en un ambiente controlado, lejos de miradas indiscretas. El exorcismo comenzó el 18 de agosto de 1928. Lo que el padre Riesinger pensó que tomaría días, se convirtió en una batalla de 23 días continuos. Y lo que sucedió durante esos 23 días fue tan violento, tan inexplicable, que las monjas del convento, mujeres de fe inquebrantable, quedaron traumatizadas de por vida. En el momento en que el padre Riesinger comenzó las oraciones de exorcismo, Ana dejó de ser Ana. Su rostro se contorsionó en una expresión que los testigos describieron como no humana. Sus ojos se volvieron completamente negros, y su cuerpo, que momentos antes estaba débil por días de ayuno, se llenó de una fuerza monstruosa, rompió las correas de cuero que la sujetaban a la cama como si fueran papel. 4 hombres adultos tuvieron que sujetarla, y ella los arrojó contra las paredes una y otra vez, pero la violencia física no fue lo más aterrador. Ana comenzó a hablar con múltiples voces simultáneamente. Los testigos juraron que escuchaban hasta 5 voces diferentes saliendo de su boca al mismo tiempo. Voces de hombre, voces de mujer, voces que sonaban como animales gruñendo, y todas hablaban al mismo tiempo, creando una cacofonía demoníaca que hería los oídos de los presentes. Las voces se identificaron, dijeron sus nombres: Belcebú, el príncipe de los demonios; Judas Iscariote, el traidor de Cristo. Y algo que los exorcistas nunca habían encontrado antes, las voces afirmaban ser los espíritus de 2 personas muertas, el padre de Ana y su amante, una mujer llamada Mina, quienes supuestamente habían practicado brujería y maldijeron a Ana cuando era niña por negarse a participar en sus rituales. Durante los días siguientes, los fenómenos se intensificaron. Ana levitaba de la cama, flotando hasta el techo y quedándose suspendida allí durante minutos. Las monjas que custodiaban la puerta escuchaban rugidos de animales provenientes de la habitación, sonidos que ninguna garganta humana podría producir. El olor a azufre era tan intenso que tuvieron que abrir todas las ventanas, pero incluso así el hedor permanecía, y luego estaban los vómitos. Ana comenzó a vomitar sustancias que médicamente no deberían haber estado en su cuerpo. Trozos de tabaco mascado, aunque ella nunca había fumado ni masticado tabaco en su vida. Fragmentos de comida podrida que olía a meses de descomposición, y en una ocasión vomitó lo que los testigos describieron como una masa negra y viscosa que se movía por sí sola en el suelo antes de evaporarse, dejando una mancha de olor insoportable. Pero el momento más aterrador ocurrió en la noche del 10º día. El padre Riesinger estaba rezando las letanías cuando Ana, o más bien la entidad dentro de ella, habló con una voz tan profunda y resonante que hizo vibrar las paredes. La voz declaró en latín perfecto:
Ella es nuestra. La hemos poseído desde que tenía 14 años. Su padre nos la entregó. Firmó un pacto con nosotros. Ella es nuestra propiedad. El padre Riesinger, sin dejarse intimidar, respondió con las palabras del ritual. En el nombre de Jesucristo, te ordeno, espíritu inmundo, que digas tu nombre y el número de los que habitan en esta sierva de Dios. Y la respuesta que recibió heló la sangre de todos los presentes. Somos legión, somos Belcebú y sus sirvientes, somos los espíritus de los condenados, y no saldremos hasta que esta carne sea destruida. Las monjas, aterrorizadas, querían detener el exorcismo. Argumentaban que Ana moriría si continuaba. Pero el padre Riesinger sabía que detenerse significaría dejarla en manos de esas entidades para siempre, así que continuó, día tras día, noche tras noche, sin dormir, sin apenas comer. Solo él, su fe y las oraciones del ritual romano contra las fuerzas de la oscuridad. En el día 21 algo cambió. Durante una sesión particularmente intensa, Ana gritó con su propia voz, la primera vez en semanas que se escuchaba su voz real. Jesús, María, ayúdenme. Fue apenas un segundo, pero el padre Riesinger supo que Ana estaba luchando desde dentro. Intensificó las oraciones, roció agua bendita, presionó crucifijos contra su frente, y entonces, en la tarde del 23 de diciembre de 1928, sucedió. Ana dio un grito final, tan agudo y prolongado que rompió los vidrios de las ventanas de la habitación. Su cuerpo se arqueó hacia atrás de una manera imposible y luego silenció. Cayó sobre la cama, inconsciente. Cuando despertó horas después, era ella misma nuevamente. Los demonios se habían ido. Ana Eklund vivió el resto de su vida en relativa paz. Volvió a la iglesia, pudo recibir los sacramentos, murió en 1941 a los 59 años. Pero las personas que presenciaron esos 23 días nunca fueron las mismas. El padre Riesinger realizó muchos otros exorcismos en su vida, pero siempre dijo que el caso de Ana fue el más violento, el más prolongado, el más aterrador de todos. Las monjas del convento solicitaron que la habitación donde ocurrió el exorcismo fuera sellada permanentemente. Y así fue. Hasta el día de hoy, esa habitación permanece cerrada y nadie la usa. Algunas de las monjas más ancianas, décadas después, todavía se negaban a pasar cerca de esa puerta. Decían que a veces, en las noches más silenciosas, todavía se podían escuchar susurros provenientes del otro lado. El segundo caso nos lleva a Alemania, específicamente a la ciudad de Klingenberg, en 1975. Este es probablemente el exorcismo más documentado y controversial de la historia moderna. Es conocido como el caso de Anneliese Michel, y su historia es tan perturbadora que inspiró 2 películas, pero ninguna capturó realmente el horror de lo que sucedió. Anneliese Michel tenía 23 años cuando murió el 1 de julio de 1976. Murió de desnutrición y deshidratación después de 10 meses de exorcismos. Pero lo que la llevó a ese punto y lo que sucedió durante esos 10 meses es una historia que el Vaticano intentó mantener en silencio, sin éxito. Todo comenzó en 1968, cuando Anneliese tenía 16 años. Una noche, mientras dormía, su cuerpo se puso completamente rígido. No podía moverse, no podía hablar, pero estaba completamente consciente. Los médicos diagnosticaron epilepsia y comenzaron un tratamiento con medicamentos anticonvulsivos, pero los medicamentos no funcionaban. Los ataques continuaban y cada vez eran más violentos. En 1970, Anneliese comenzó a tener alucinaciones. Veía rostros demoníacos durante sus oraciones.
Escuchaba voces que le ordenaban hacer cosas terribles, voces que la insultaban, que blasfemaban, que le decían que estaba condenada. Los médicos aumentaron las dosis de medicamentos. Probaron diferentes combinaciones. Nada funcionaba. Para 1973, su condición había empeorado drásticamente. Anneliese ya no podía soportar estar cerca de objetos religiosos. Los crucifijos en su casa le causaban un dolor físico insoportable. El agua bendita en su piel le producía quemaduras visibles. Y cuando intentaba entrar a una iglesia, su cuerpo se convulsionaba violentamente, como si una fuerza invisible la repeliera. Su familia, católicos devotos de una pequeña ciudad conservadora, comenzó a sospechar que esto no era epilepsia. Era algo más, algo espiritual. Contactaron a su párroco, quien inicialmente era escéptico. Pero cuando vio a Anneliese en persona, cuando fue testigo de sus convulsiones, de cómo su voz cambiaba a algo gutural y no humano, cuando la escuchó hablar en latín antiguo sin haber estudiado nunca ese idioma, supo que se enfrentaba a algo que estaba más allá de la medicina. El párroco contactó al obispo de Würzburg, Joseph Stangl. Después de meses de investigación, de consultas con médicos, psiquiatras y teólogos, el obispo autorizó un exorcismo. Pero no sería un exorcismo ordinario. Sería realizado por dos sacerdotes experimentados, el padre Arnold Renz y el padre Ernst Alt, y sería documentado exhaustivamente. El primer exorcismo oficial comenzó en septiembre de 1975, y desde la primera sesión, los sacerdotes supieron que se enfrentaban a algo extraordinariamente poderoso. Anneliese no solo manifestaba signos de posesión, manifestaba señales de posesión múltiple. Las voces que salían de ella se identificaron como 6 entidades diferentes. La primera voz se identificó como Lucifer, el ángel caído, la segunda como Judas Iscariote, la tercera como Nerón, el emperador romano que persiguió a los cristianos, la cuarta como Caín, el primer asesino, la quinta como Adolf Hitler, y la sexta, la más aterradora, se identificó como Fleischmann, un sacerdote del siglo XVI que fue condenado por herejía y, según las voces, ahora servía al infierno. Cada entidad tenía una voz diferente, una personalidad diferente, y hablaba en idiomas diferentes. Lucifer hablaba en un latín perfecto y antiguo. Hitler hablaba en alemán con el acento exacto de los discursos históricos. Judas hablaba en arameo. Los sacerdotes grabaron más de 40 sesiones de exorcismo en cintas de audio, y esas grabaciones todavía existen hoy. Lo que se escucha en esas cintas es difícil de procesar. La voz de Anneliese, normalmente suave y femenina, se transforma en rugidos animales, en voces graves masculinas, en chillidos que no parecen humanos. Se escucha a las entidades burlándose de los sacerdotes, blasfemando, revelando secretos de las personas presentes. Y en los momentos más intensos se escucha a múltiples voces hablando simultáneamente desde la misma garganta. Durante los meses siguientes, el estado físico de Anneliese se deterioró rápidamente. Las entidades la obligaban a realizar penitencias extremas. Se arrodillaba durante horas hasta que sus rodillas sangraban. Hacía cientos de genuflexiones hasta que sus piernas no podían sostenerla. Se negaba a comer, diciendo que las voces le ordenaban ayunar para expiar los pecados de los sacerdotes apóstatas y de la juventud moderna. Los fenómenos paranormales eran constantes. Anneliese rompía rosarios con las manos desnudas. Objetos en la habitación se movían solos. Las temperaturas caían drásticamente durante las sesiones. Y lo más perturbador, Anneliese comenzó a mostrar conocimiento de cosas que era imposible que supiera. Hablaba sobre eventos históricos con detalles precisos,
revelaba pecados secretos de las personas presentes, cosas que nadie más sabía. En una sesión particularmente intensa en marzo de 1976, una de las voces declaró: «Ella morirá pronto, y cuando muera, todos sabrán que estábamos aquí. Su muerte será nuestra prueba». Ella se sacrifica por los pecados de muchos. Los sacerdotes, alarmados, intentaron que Anneliese comiera, que bebiera agua, pero ella se negaba. Decía que esta era su misión, su sacrificio. El 30 de junio de 1976, Anneliese Michel pesaba 30 kilos. Su cuerpo estaba consumido. Sus rodillas estaban destrozadas de tanto arrodillarse. Pero sus ojos, según los testigos, tenían momentos de absoluta claridad donde parecía en paz, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y por qué. Esa noche, después de la última sesión de exorcismo, Anneliese le dijo a su madre: «Mamá, tengo miedo». Fueron sus últimas palabras. A la mañana siguiente, 1 de julio, fue encontrada muerta en su cama. La muerte de Anneliese desencadenó un escándalo internacional. Los sacerdotes y los padres fueron llevados a juicio, acusados de homicidio por negligencia. El juicio se convirtió en un debate público sobre la existencia de la posesión demoníaca versus enfermedades mentales. Los sacerdotes fueron declarados culpables y sentenciados a 6 meses de prisión con libertad condicional. Pero aquí está lo que el juicio no pudo explicar. Las grabaciones de audio de las sesiones fueron analizadas por expertos en lingüística. Confirmaron que Anneliese hablaba en latín eclesiástico antiguo y arameo con fluidez perfecta, idiomas que ella nunca había estudiado. Los médicos no pudieron explicar cómo una joven de 23 años podía conocer detalles históricos tan precisos de épocas y lugares que nunca había investigado. El obispo Joseph Stangl, quien autorizó el exorcismo, nunca se retractó de su decisión. Hasta su muerte en 1979, mantuvo que Anneliese Michel estaba genuinamente poseída y que los exorcismos eran necesarios. Las cintas de audio fueron enviadas al Vaticano para análisis. Y aunque públicamente la Iglesia mantuvo una distancia prudente del caso debido a la controversia legal, internamente el caso de Anneliese Michel se convirtió en material de estudio obligatorio para todos los exorcistas en formación. La tumba de Anneliese en el cementerio de Klingenberg se convirtió en un lugar de peregrinación. Miles de personas la visitan cada año. Algunos la consideran una santa no oficial, una mártir que se sacrificó para expiar pecados. Otros la ven como una víctima trágica de fanatismo religioso, pero todos los que escuchan las grabaciones de sus exorcismos quedan con la misma pregunta inquietante: ¿qué era realmente lo que hablaba a través de ella? El tercer caso nos lleva a Sudáfrica, a la ciudad de Natal, en 1906. Este exorcismo es menos conocido que los anteriores porque ocurrió hace más de un siglo, pero está meticulosamente documentado en los archivos de la Iglesia Católica. Es conocido como el caso de Clara Germana Selle, y lo que lo hace particularmente aterrador es que fue presenciado por más de 170 testigos, incluyendo monjas, médicos, autoridades civiles y periodistas. Clara Germana Selle era una joven de 16 años, huérfana, que vivía en la misión de San Miguel en Natal. Era estudiante en la escuela administrada por las Hermanas de la Santa Cruz. Según todos los testimonios, Clara era una joven tranquila, devota, ejemplar en su comportamiento. Pero en agosto de 1906, algo cambió drásticamente. Según el testimonio posterior de Clara, cuando recuperó la lucidez después del exorcismo, confesó que había hecho un pacto con el diablo. A sus 16 años, desesperada por escapar de la pobreza y el sufrimiento, había invocado a Satanás y le había ofrecido su alma a cambio de poder y libertad.
No estaba claro si ella realmente había realizado algún ritual formal o si simplemente había pronunciado las palabras en un momento de desesperación. Pero algo respondió a esa invitación. Días después de ese supuesto pacto, Clara comenzó a manifestar comportamientos extraños. Ya no podía rezar. Cuando intentaba hacerlo, su voz se cortaba como si algo le cerrara la garganta. No podía tocar su rosario sin que le causara dolor físico. Y comenzó a tener conocimiento de cosas que no debería saber, secretos de las monjas, eventos que ocurrían en lugares lejanos. Las hermanas de la Santa Cruz, inicialmente pensando que Clara estaba enferma o pasando por algún trauma psicológico, intentaron ayudarla con oraciones y cuidados médicos. Pero la situación empeoró rápidamente. Clara comenzó a hablar en idiomas que nunca había estudiado. Hablaba polaco con fluidez perfecta, aunque era sudafricana y nunca había tenido contacto con ese idioma. Hablaba francés, alemán y, lo más inquietante, latín eclesiástico antiguo. Pero lo que convenció a todos de que esto no era una enfermedad mental fue lo que sucedió una noche de septiembre. Las monjas escucharon gritos provenientes del dormitorio de Clara. Cuando entraron corriendo, encontraron a Clara flotando a 1,5 metros del suelo, horizontal, completamente rígida, con los ojos cerrados. Las monjas, aterrorizadas, comenzaron a rezar, y mientras rezaban, Clara descendió lentamente hasta que su cuerpo tocó la cama nuevamente. La Madre Superiora, Sister Germana, contactó inmediatamente al padre Erasmus Horner, un sacerdote católico alemán que servía en la misión. El padre Horner era un hombre pragmático, educado, escéptico de lo sobrenatural. Pero cuando vio a Clara, cuando fue testigo de las manifestaciones, supo que se enfrentaba a algo que estaba más allá de su comprensión. Solicitó permiso al obispo local para realizar un exorcismo. El obispo, consciente de la gravedad del caso, autorizó el exorcismo, pero con una condición. Debía ser presenciado por testigos creíbles para que hubiera documentación irrefutable. Así que el exorcismo de Clara Germana Selle se convirtió en uno de los eventos más públicos y documentados de su tipo. El exorcismo comenzó el 2 de septiembre de 1906 en la capilla de la misión de San Miguel. Presentes estaban el padre Horner, el padre Mansueti, quien asistía en el ritual, más de 100 estudiantes de la escuela, las 20 hermanas de la congregación, 2 médicos, un oficial de policía y un periodista local. En el momento en que el padre Horner comenzó las oraciones del ritual romano, Clara se transformó. Su rostro, normalmente dulce y juvenil, se contorsionó en una expresión de odio puro. Su voz cambió a algo gutural, masculino, y comenzó a blasfemar en múltiples idiomas simultáneamente. Los testigos describieron cómo parecía que varias voces diferentes salían de su boca al mismo tiempo, creando un sonido cacofónico que era físicamente doloroso de escuchar. Y entonces comenzó la levitación. Clara se elevó de la silla donde estaba sentada, flotó hasta quedar suspendida a casi 2 metros del suelo y permaneció ahí, completamente horizontal, durante más de 30 minutos. Los 170 testigos presentes vieron esto. No había cables, no había trucos. Una joven de 16 años, 50 kilos de peso, flotando en el aire desafiando todas las leyes de la física. Pero lo que sucedió después fue aún más perturbador. Mientras Clara flotaba, su cuerpo comenzó a girar lentamente en el aire, como si fuera sostenida por manos invisibles. Y entonces habló. Pero no era su voz. Era una voz profunda, resonante, que hacía vibrar las paredes de la capilla. La voz declaró en latín perfecto: «Ella es mía, me la entregó voluntariamente, su alma me pertenece por pacto». El padre Horner, sin intimidarse, continuó con las oraciones de exorcismo. Roció agua bendita hacia Clara.
y cuando las gotas tocaron su piel, ella gritó como si le hubieran quemado con ácido. Marcas rojas aparecieron en su piel donde el agua bendita la había tocado. Los médicos presentes examinaron las marcas después y no pudieron explicarlas. No eran quemaduras ordinarias. Eran marcas que parecían venir de dentro de la piel, no de un agente externo. Durante los días siguientes, el exorcismo continuó y los fenómenos se intensificaron. Clara manifestó una fuerza física imposible. Rompió las correas de cuero que la sujetaban como si fueran hilo. Cuando 5 hombres adultos intentaron sostenerla, ella los arrojó contra las paredes con una fuerza que los dejó con contusiones y fracturas menores. Las voces que salían de ella revelaban secretos de las monjas presentes, pecados que nunca habían confesado a nadie, secretos de los sacerdotes, tentaciones que habían guardado en lo más profundo de sus corazones. Las voces se burlaban, humillaban, intentaban sembrar división y desesperación entre los presentes. En el 4.º día del exorcismo sucedió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Clara, o más bien la entidad dentro de ella, comenzó a hacer un sonido que los testigos describieron como el aullido de 1000 animales al mismo tiempo. Era un sonido tan intenso, tan antinatural, que varios de los estudiantes presentes tuvieron que salir de la capilla con las manos en los oídos, algunos sangrando por los tímpanos. Y entonces, en medio de ese aullido infernal, Clara se arqueó hacia atrás de una manera que era anatómicamente imposible. Su espalda se curvó tanto que su cabeza tocó sus talones. Los médicos presentes juraron que esto debería haber roto su columna vertebral, pero de alguna manera su cuerpo se mantuvo en esa posición durante varios minutos antes de volver a la normalidad. El padre Horner intensificó las oraciones, presionó un crucifijo contra la frente de Clara, y cuando lo hizo, la piel de Clara comenzó a humear. El olor a carne quemada llenó la capilla, pero el padre no se detuvo. Continuó presionando el crucifijo, rezando con una intensidad desesperada. Finalmente, en la tarde del 5.º día, el 2 de septiembre de 1906, Clara dio un grito final. Fue un grito tan agudo, tan prolongado, que rompió varios de los vitrales de la capilla. Y entonces, silencio. Clara cayó al suelo, inconsciente. Cuando despertó horas después, estaba exhausta, confundida, pero era ella misma nuevamente. Los demonios se habían ido. Clara Germana Selle vivió el resto de su vida en paz relativa. Se convirtió en una monja de la Orden de la Santa Cruz y dedicó su vida al servicio de Dios. Murió en 1913, a los 23 años, de causas naturales. Pero nunca habló públicamente de lo que había experimentado durante esos 5 días. Cuando le preguntaban, simplemente decía: estuve en el infierno y Dios me sacó de ahí. Los 170 testigos que presenciaron el exorcismo firmaron declaraciones juradas confirmando lo que habían visto. Esas declaraciones están archivadas en los registros de la diócesis de Natal. Y hasta el día de hoy, el caso de Clara Germana Selle es citado por la Iglesia Católica como uno de los ejemplos más documentados y verificables de posesión demoníaca auténtica. El 4.º caso ocurrió en Roma, Italia, en 1982 y es conocido entre los exorcistas como el caso del estudiante de teología. Este caso es particularmente inquietante porque la víctima era un seminarista de 22 años que estaba estudiando para convertirse en sacerdote. El joven, cuyo nombre nunca fue revelado públicamente, comenzó a manifestar síntomas extraños después de participar en una sesión de espiritismo con compañeros universitarios. Fue algo que hicieron por curiosidad, casi como un juego. Pero algo respondió a esa invitación. En las semanas siguientes, el seminarista comenzó a tener pesadillas violentas donde entidades oscuras lo atacaban.
Dejó de poder rezar sin sentir náuseas. Y durante la misa, cuando el sacerdote elevaba la hostia consagrada, el joven sentía un dolor físico insoportable en el pecho, como si algo dentro de él se retorciera de agonía. Sus superiores en el seminario, reconociendo los signos, contactaron al padre Gabriele Amorth, quien en ese momento era uno de los exorcistas más experimentados de Roma. El padre Amorth realizó una evaluación y confirmó que el joven estaba poseído. Pero lo que lo hacía único era que la entidad dentro de él era extremadamente inteligente y teológicamente educada. Durante el exorcismo, la entidad citaba las escrituras perfectamente, pero las torcía para justificar el mal. Debatía con el padre Amorth sobre puntos de teología con un conocimiento que excedía incluso al del propio seminarista. Y lo más aterrador, la entidad conocía los pensamientos más íntimos del padre Amorth, sus dudas secretas, sus miedos más profundos, y los usaba como armas psicológicas. El exorcismo duró 6 meses. Durante ese tiempo, el seminarista manifestó levitación, habló en arameo antiguo y en una ocasión su cuerpo se puso tan frío que se formó escarcha en su piel a pesar de estar en una habitación con calefacción. Los médicos que lo monitoreaban registraron que su temperatura corporal había bajado a 32 grados Celsius, una temperatura que debería haberlo matado. La batalla final ocurrió durante la Semana Santa de 1983. El padre Amorth, acompañado por otros 3 exorcistas, realizó un ritual de 48 horas continuas. Al final, el demonio fue expulsado con un grito que, según los testigos, hizo temblar todo el edificio. El seminarista se recuperó, pero abandonó el seminario. Dijo que después de lo que había experimentado, ya no tenía la fuerza espiritual necesaria para ser sacerdote. El padre Amorth lo mencionó años después como uno de los casos más difíciles de su carrera, diciendo: era como luchar contra un adversario que conocía todas nuestras estrategias antes de que las ejecutáramos. El quinto y último caso es el más reciente y el más secreto de todos. Ocurrió en México, en el estado de Jalisco, en 2014. Los detalles completos están bajo sello confidencial del Vaticano, pero suficiente información se ha filtrado para reconstruir lo esencial. Una familia reportó al arzobispado local que su hija de 19 años estaba poseída. La joven había sido normal hasta que visitó unas ruinas prehispánicas donde, según ella misma confesó después, participó en un ritual de brujería organizado por un grupo de ocultistas. Días después, comenzó a manifestar signos extremos de posesión. Hablaba en náhuatl antiguo, el idioma de los aztecas, que ella nunca había estudiado. Describía con detalles precisos rituales de sacrificio humano que solo aparecen en códices antiguos que ella nunca había visto, y lo más perturbador, afirmaba estar poseída no por demonios cristianos, sino por entidades prehispánicas, antiguos dioses oscuros que exigían sangre. El exorcismo fue realizado por un equipo especial de 3 sacerdotes mexicanos especializados en casos que involucran sincretismo religioso y brujería indígena. Durante el ritual, la joven manifestó una fuerza brutal. Habló con múltiples voces simultáneamente y en el momento más intenso se automutilaba intentando ofrecer sangre a las entidades que la poseían. Lo que hace este caso único es que combinaba elementos de posesión demoníaca cristiana con prácticas ocultistas prehispánicas. Los exorcistas tuvieron que adaptar el ritual romano para incluir oraciones específicas contra entidades que no están en el canon tradicional de demonología cristiana. El exorcismo duró 3 meses y finalmente tuvo éxito, pero los sacerdotes involucrados reportaron que fue el caso más violento y culturalmente complejo que habían enfrentado. Uno de ellos, en un testimonio confidencial filtrado, dijo:
No solo luchábamos contra demonios, luchábamos contra siglos de oscuridad prehispánica que nunca fue completamente erradicada de estas tierras. La joven se recuperó completamente y ahora vive una vida normal bajo un nombre protegido. El Vaticano clasificó el caso como código rojo con elementos de sincretismo pagano y se convirtió en material de estudio para exorcistas que trabajan en América Latina, donde estas combinaciones de brujería indígena y posesión demoníaca son más comunes de lo que la gente imagina. Estos son los 5 exorcismos más violentos que el Vaticano intentó mantener en secreto. 5 casos que desafían toda explicación racional. 5 batallas espirituales donde sacerdotes arriesgaron su cordura y su vida para liberar almas atrapadas en la oscuridad. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué el Vaticano intenta ocultar estos casos? Si la posesión demoníaca es real, si estos exorcismos son victorias del bien sobre el mal, ¿no deberían ser celebrados públicamente como prueba de la existencia del mundo espiritual? La respuesta es compleja. Por un lado, la Iglesia quiere proteger la privacidad de las víctimas y sus familias. La mayoría de las personas que sobreviven a una posesión demoníaca quieren olvidar lo que pasó y vivir en paz. Exponer sus casos públicamente sería una violación de su dignidad y una crueldad innecesaria. Por otro lado, hay una razón más oscura. El Vaticano sabe que si el público general conociera los detalles completos de estos casos, si supieran lo que realmente sucede en un exorcismo de código rojo, el resultado sería pánico masivo. Las personas comenzarían a ver demonios en cada esquina. Los hospitales psiquiátricos se llenarían de gente exigiendo exorcismos. Y lo más peligroso, los ocultistas y satanistas intentarían replicar las condiciones que llevaron a estas posesiones extremas. Porque aquí está la verdad que nadie quiere admitir. La posesión demoníaca casi siempre comienza con una invitación. Clara Germana Cele hizo un pacto. Anneliese Michel usaba una tabla Ouija antes de su posesión. El estudiante de teología participó en una sesión de espiritismo. La joven mexicana se involucró en rituales de brujería. La puerta no se abre sola. Alguien tiene que abrirla. El padre Gabriel Amor, en una de sus últimas entrevistas antes de morir, dijo algo que debería hacer reflexionar a cualquiera que tome lo oculto como un juego. Dijo: en mis 60,000 exorcismos nunca encontré a alguien que fuera poseído sin haber hecho algo para invitar esa posesión. Jugar con tablas Ouija, participar en sesiones espiritistas, invocar entidades, practicar magia negra, todo esto son puertas. Y una vez que abres la puerta, no siempre puedes controlar lo que entra. Los 5 casos que hemos revelado hoy tienen algo en común. En todos, la víctima sobrevivió porque hubo sacerdotes valientes dispuestos a enfrentar el mal directamente. Sacerdotes que pasaron días, semanas, meses en batalla espiritual, poniendo en riesgo su propia salud mental y física. Sacerdotes que sabían que perder significaría dejar un alma humana en tormento eterno. Pero también hubo casos donde los exorcismos fracasaron. Casos donde la persona poseída murió durante el ritual. Casos donde los sacerdotes se rindieron porque la entidad era demasiado poderosa. Casos donde la posesión fue tan completa que la persona nunca recuperó su identidad original. Esos casos existen, pero el Vaticano nunca los revelará. Porque admitir que a veces el mal gana es admitir que hay límites para el poder de la fe. Y eso nos lleva a la pregunta final, la más aterradora de todas. ¿Cuántas personas en este momento, mientras escuchas esto, están poseídas sin que nadie lo sepa? ¿Cuántos casos nunca llegan a los exorcistas porque las familias no reconocen los signos? ¿Cuántas personas en hospitales psiquiátricos
diagnosticadas con esquizofrenia o trastornos disociativos, están en realidad sufriendo algo que la medicina no puede curar. El padre Malachi Martín, un exorcista y teólogo jesuita que murió en 1999, escribió en su libro Hostage to the Devil algo inquietante. Dijo: la mayor victoria de Satanás no es poseer a las personas, es hacer que la sociedad moderna no crea en él. Porque si no crees en él, no te proteges. Y cuando no te proteges, eres vulnerable. En el mundo moderno, lleno de materialismo y escepticismo, nunca ha sido tan fácil para las fuerzas demoníacas operar sin ser detectadas. Los 5 exorcismos que hemos revelado hoy son extremos. Son los casos más violentos, los más dramáticos. Pero por cada caso de código rojo hay cientos de casos menores de opresión demoníaca, de influencia espiritual negativa, de puertas abiertas que nunca se cerraron completamente. Y esos casos pasan desapercibidos todos los días. Esto ha sido Archivos Prohibidos del Vaticano. Si este video te hizo reflexionar sobre realidades espirituales que quizás habías ignorado, si te hizo cuestionar la naturaleza del bien y el mal, entonces ha cumplido su propósito. Comparte este contenido con personas que necesiten saber que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico, que hay batallas invisibles ocurriendo a nuestro alrededor, y que la protección espiritual no es superstición, es supervivencia. Y recuerda las palabras del Padre Amorth: no le tengas miedo al demonio. Teme más a no estar preparado cuando te encuentres con él. Porque en este mundo, donde lo oculto se ha vuelto entretenimiento y lo espiritual se ha vuelto moda, las puertas se están abriendo más rápido de lo que podemos cerrarlas. Nos vemos en la próxima investigación. Y mientras tanto, mantén cerradas las puertas que nunca debieron abrirse.